Bien, bienvenido. Estamos en vivo en internet. Acá estamos en el Templo Bautista Emmanuel. Vamos a prestar la enseñanza. Mejor que durante el estudio, a menos que están pedido de preguntar o hablar, no habla entre ustedes. Porque este llega, todo el mundo está escuchando. ¿Qué está hablando? Oh, puede escuchar hermano tal y otro hermano tal hablar. Mejor, presta atención, concentrando en la lección. Y hay algo por discutir después. Hablamos de discusión o preguntas. O pregunta mismo si Kevin quiere hacerlo durante la lección. Pasa adelante, hermano Kevin, a darnos estudio en Romanos. Buenos días, hermanos hombres de la Iglesia Santo Bautista Emmanuel, que viene temprano a las 10 y que va a seguir acostumbrándose a venir a las 10 aunque no haya Santa Cena. Si recuerdan, estamos en el libro de Romanos. Semanas pasadas el hermano Pablo estuvo exponiendo acerca del capítulo 2 y cerró el capítulo 2 con el versículo 29 diciendo, mejor dicho, leyendo lo que está escrito ahí, sino que judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora introduciendo el capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Vamos a orar y porque es muy bueno el argumento, o sea, la forma en que va a presentar acá el escritor Pablo, como un diálogo, pero a su vez anticipándose a las posibles objeciones que se van a presentar en la sala de corte. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por estar en la iglesia con los hermanos hombres en la escuela dominical. Pedimos ahora tu bendición por lo que se va a compartir, lo que se va a enseñar, que siempre se basa en tu palabra y no en opiniones seculares. Señor, que ayúdanos a comprender la gravedad de nuestros pecados, Señor, y cuán lejos estamos de ello, de alcanzar tu gloria, Señor. Pedimos tu bendición por lo que se va a compartir en tu nombre amado. Amén. Ahora mencionaba la palabra objeción, pero no porque no esté explícitamente aquí. Sí, la palabra objeción no está explícitamente ahí, en el capítulo 3, los primeros 8 versículos, pero dando a entender un poco más el contexto de lo que se enseñaba antes en cuanto al justo juicio de Dios, ¿sí? Pensemos en ese momento en la escena de lo que está presentando Pablo, el escritor. Estas son las acusaciones, estoy apelando a su conciencia, no solamente por los pecados visibles, sino por los que los son ocultos. Ustedes, siendo maestros, se supone que son los mejores, se supone que deberían estar ejerciendo y corrigiendo el error de los demás. Cada uno de nosotros tiene alguna especialidad por la cual se ejerce, entonces ya está capacitado para enseñar sobre dicha área. Y a su vez está capacitado para corregir los errores de sus aprendices. Pero no sucedía así con estos maestros judíos, tal como se veía en el capítulo 2. Te apoyas en la ley y te glorías y conoces su voluntad e instruido por la ley. Ellos simplemente querían el grado honorífico, no se sentían condenados por su conciencia al no instruir bien al pueblo en el capítulo 2. Pero nuevamente volviendo a la escena del justo juicio de Dios y esos tiempos que sean, estos son los cargos, estas son las condenas, y todo explícitamente ahí en el capítulo 2, vida eterna a los que perseveran en bien y buscar gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y todos los cargos que se presentaban más adelante, más atrás en el capítulo 1. Pero acá en el capítulo 3, si no piensen, Pablo, y recuerden, si se llega a examinar en el capítulo 3 de Filipenses, da una excelente autobiografía a Pablo. Para entender un poco más, voy a leer textualmente.
Y la ironía que está presentando acá con los judíos en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la autobiografía que detalla ahí Pablo, obviamente a otra iglesia, pero para que tengamos en cuenta cómo es que Pablo, anticipándose a las posibles objeciones que iban a tener los judíos, obviamente, ahí en Romanos capítulo 3, adelantándose a las posibles acusaciones contra el plan de Dios y queriendo justificarse bajo sus propios argumentos. Es como ese momento solemne durante la ceremonia de bodas, cuando el anfitrión pregunta al público presente: ¿alguien de la sala se opone a dicho matrimonio? Es eso lo que está, por de cierta forma, presentando acá Pablo. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Apelando a la culpa de los judíos, apelando a todo lo que ellos han hecho visiblemente, que amaban el orar públicamente, que amaban el ayuno, que daban el diezmo y la menta primeramente, pero se olvidaban de cuidar a sus padres. Y entonces ahí es cuando aparece el objetor judío, el que: no, Pablo, vos estás equivocado, ¿cómo me puedes acusar a mí siendo alguien tan puro y judío? Y recuerden que Pablo era alguien, no solamente era un maestro, fue instruido por maestros, sus padres eran judíos. Si recuerdan, su primer nombre era Saulo, el cual viene el primer rey de Israel, y también es de la tribu de Benjamín. O sea, si realmente Pablo se tomaba la molestia y lo sabía de retarles y decirles: no, ustedes están equivocados, lo hacía con autoridad, porque él en cierta forma era superior a estos judíos que estaban allí en Roma, mezclados con la cultura pagana gentil. Es cierto, Pablo, acá, ¿qué ventaja, qué aprovecha, cuál es su valor, en qué se puede aprovechar esto? Realmente es súper abundante lo que aparece esta ventaja. Acá es cuando empieza el severo interrogatorio y empieza el objetor. Si bien todo lo que ha dicho en Romanos capítulo 2, 17 al 29 es cierto, refiriendo a todo lo que vivimos más atrás, que somos maestros, que confiamos en la voluntad de Dios, y todas las acusaciones que están en contra de nosotros, entonces, ¿qué ventaja podríamos llegar a tener nosotros siendo judíos? ¿O de qué aprovechamos la circuncisión? Esta es la pregunta que podría hacer cualquier objetor, cualquiera que piensa: el plan de Dios no tiene nada que ver en mi propia vida. A lo que Pablo en el capítulo, el versículo 2 dice: es cierto, ustedes eran judíos, son maestros, la conciencia está en contra de ustedes, pero aún así no se usa. Hay algo que les lleva ventaja a ustedes. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido depositada en ustedes un tesoro oculto que no era visible a todas las demás naciones. Les ha sido no solamente un libro general en cuanto al origen de la vida, como otros libros generales de la historia universal, como de diversas filosofías, como de diversas cuestiones, no solamente un libro en cuanto al origen del mundo, sino en cuanto a cómo deben vivir, en cuanto a los profetas y todo lo que iba a venir en cuanto al Mesías, dando un anticipo, una sombra de lo que realmente consiste el plan de Dios en cuanto a la salvación. No solamente cuestiones históricas de los reyes, cuestiones de consejo como los libros de Proverbios, sino también la oportunidad de cantar salmos, de cantar agradecimientos a Dios, de entonar himnos,
en momentos alegres y momentos tristes. Les ha sido confiado todo eso a ustedes, judíos circuncidados. Les ha sido depositada un tesoro oculto que no era visible a todas las demás naciones. Porque cuando ustedes son linaje, ustedes han sido bendecidos al tener un tesoro. ¿Qué otra cultura en general tiene dicha posibilidad? Sí es cierto que algunas culturas conservan el relato histórico del posible origen de la vida, de cómo andar en conducta y de cómo va a ser la vida, pero muy poco en cuanto a profecía, en cuanto a alabanza, y muchos de los registros también fueron de boca en boca. No hay un libro específico tal cual la Biblia que demuestre que un pueblo particular les haya sido confiada la palabra de Dios. Esto es en cuanto Pablo escribiendo hacia los judíos. ¿Tienen ventaja los judíos? Pablo responde sí, en todas las maneras, tanto en el Pentateuco, en los profetas, en la historia, en la alabanza. Pero ustedes, ¿cómo han respondido frente a esta confianza que les ha sido enviada por la palabra de Dios? Les pregunto. Podríamos llegar a... Pablo lo escribe ahí en el versículo 3. Pues, ¿qué si de alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Volviendo ahí, o sea, para que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, preguntando el objetor, ¿qué significa entonces? ¿Se echará atrás de sus promesas Dios? ¿Qué es lo que está queriendo expresar Pablo? Los judíos entendían acá, mientras leían, la salvación les ha sido confiada, pero queriendo justificarse, queriendo argumentar, queriendo evadir la responsabilidad de decir la salvación es para todos, y queriendo no asumir la responsabilidad de su propio pecado, le quieren echar la culpa a Dios. O sea, no es que preguntan, Pablo obviamente escribiendo, pero adelantándose a las posibles preguntas, no es que preguntan dichos judíos hacia el azar, sino que preguntan formalmente, pues ¿qué si de alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿No era que nosotros, siendo judíos, teníamos la bendición de Dios? ¿No era que si cumplíamos toda la ley íbamos a ser salvos de esta condenación de esta gente gentil pagana? ¿No era que a nosotros se nos ha sido confiada la palabra de Dios tal como se dice en el versículo 2? Entonces, ¿por qué Dios no solamente anula su fidelidad y ya está? Y todos los judíos somos salvos. Lo que Pablo está expresando, adelantándose a las posibles objeciones. Ahora Pablo, respondiendo nuevamente, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Siempre que se trata de Dios, Dios tiene la última palabra. Sea bueno o sea malo, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Salmo 51:4, el salmista David, después de haber cometido semejante adulterio, en Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Volviendo a la idea del versículo de Romanos 3:4, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueres juzgado.
para que seas reconocido, el Salmo dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En sí se menciona que la política no es nada buena en general, mejor dicho, la política partidaria. Y también es parte porque hay muchos medios de información en la actualidad y cada medio de información, por más que quiera evitarlo, siempre va a emitir su juicio, valor, su opinión. Esto es bueno, esto no me agrada, esto debería hacerse así, yo opino que tal cosa debería funcionar así. Y obviamente así se va nublando el juicio cabal de los que están emitiendo el juicio, de los que están, esta persona sí cometió algo ilícito, un pecado, algo que estaba mal, merece condenación referente a eso. Pero obviamente bajo todo el sistema presente se va nublando el juicio y a lo malo lo llaman bueno. Pero obviamente acá Pablo respondiendo y con todo el énfasis, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y obviamente Pablo adelantándose a las posibles preguntas. Entonces Pablo, ¿y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. El judío nuevamente queriendo justificar, queriendo decir, hay algo de bueno, ya sé que soy un maestro, ya sé que la justicia es en contra, la ley es contra mí y me muestra el pecado, pero también me dice que tengo la ventaja de ser judío, tengo la ventaja de la palabra de Dios, tengo la ventaja de la circuncisión. Y entonces, si la oscuridad hace evidenciar la luz, ¿será injusto que Dios da castigo? Es un argumento totalmente absurdo que Pablo está escribiendo, pero adelantándose a las posibles objeciones que van a escribir. Y acá está expresando, hablo como hombre. Un pequeño paréntesis, ya no está hablando como el apóstol ni como ciudadano judío, sino como apelando a hombre, el sentido común. Si recuerdan la historia de Ruth, en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech. Obviamente ese hombre, Elimelech, guiado bajo su propio sentido común, decidió abandonar su tierra, su parentela, los campos de Belén de Judá, por el sentido común que estaba presente y el hambre y tenía que sustentar a su familia. Murió en tierra ajena, murió en tierra pagana, en los campos de Moab, y ahí quedó su nombre. Obviamente guiado por su sentido común. Acá las objeciones de los judíos bajo su propio sentido común. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Obviamente Jesús ya había hablado sobre esto. Si mal no recuerdo, es en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Jesús mismo usando el sentido común y apelando a la humanidad del hombre. Pero acá el ciudadano judío queriendo justificarse. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y ahí podríamos entablar otro entre comillas, argumento queriendo autojustificarse. Sí, yo reconozco que Dios da la salvación, sí, yo reconozco que Dios es bueno y amoroso,
Pero ¿por qué mandó a eliminar a tantas naciones? ¿Por qué envió a asesinar a niños, a mujeres y a todo el ganado y a destruir innumerables ciudades? Se podría presentar este argumento acá. Obviamente, teniéndose sentido, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, tal como en Sodoma y Gomorra, que se daban en casamiento y se echaban hombres con hombres. Todo esto en sí hacía resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y los judíos, apelando al sentido común, rodeados de diversas filosofías, Pablo responde: en ninguna manera. De otro modo, en el versículo 6, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Mas Dios es el juez justo, a este humilla y a aquel enaltece. Obviamente la mayoría, siendo padres, quiere lo mejor para sus propios hijos, quiere que le vaya bien en general, que sean alguien que se pueda defender y que a su vez enseñe bien a la próxima generación. Y obviamente no quiere que cometa decisiones tontas, decisiones que se puedan arrepentir, decisiones que le puedan traer malestar físico, emocional, secuelas de por vida tal vez. Tal como el hijo pródigo, que decidió vivir su vida malgastando sus bienes. Y el padre, cuando volvió, se alegró e hizo banquete por aquel hijo que volvió. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Obviamente, sí, apelando a ser padre. Los que son padres lo conocen mejor dicha situación, quieren lo mejor para sus hijos. Va a hacer todo lo posible para evitar lo malo en la propia vida de sus hijos. Va a hacer lo que esté fuera de su alcance para salvaguardar el bienestar físico, intelectual y emocional del propio hijo. No solamente por la autoridad, la responsabilidad civil, sino por el vínculo sanguíneo que conlleva. Es eso lo que está expresando acá Pablo, adelantándose a las objeciones. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si sería un mal padre, que haga el hijo lo que quiera. Pero sabemos que Dios es juez justo, este humilla y aquel enaltece. Va a hacer lo impensable, mejor dicho, hizo lo impensable en términos humanos para salvaguardar la humanidad entera y que pueda experimentar la salvación. Versículo 7. Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Si mi pecado da gloria a Dios, Él hace que la ira de Dios la lave. Si ya sabe que soy un hombre pecador, si ya sabe que soy un hombre iracundo, si ya sabe que no hay nada de mí bueno, ¿cómo Él puede? ¿Por qué sigo siendo juzgado? Si ya la condena está evidente, si ya el lago del fuego está preparado. Y es cierto, en cierta forma es cierto, todos estamos condenados siendo ciudadanos gentiles, pero acá Pablo escribiendo a los judíos, y es cierto que el pecado evidencia, mejor dicho, la ley de Dios evidencia nuestro pecado. ¿Por qué sigo siendo juzgado? ¿Por qué no simplemente entregarme al lago del fuego, a la condenación eterna? Y ya está, y se termina el asunto. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos,
cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos mal para que vengan bienes. Obviamente ya a los judíos ya no les importaba la justificación, la palabra de Dios que les había sido confiada, la circuncisión, queriendo escapar de alguna forma de la condenación eterna o dándola por sentada. Bueno, me tocó esto, lo tengo que aceptar, no me queda otra opción. Hagamos mal para que vengan bienes. Total, sigo siendo pecador, total, sigo cumpliendo la ley, total, Dios sigue estando ahí, donde sea que esté, y que la condenación que deba recibir, que sea la que sea. Y así, aunque realmente parezca estúpido y tonto dicho argumento que se pueda presentar, hagamos males para que vengan bienes, es constantemente presentado contra el Evangelio y la gracia de Dios. Si pudiese ser salvado solamente por la fe en Cristo, entonces podrías lanzarse a vivir en pecado, por cuanto la gracia de Dios realmente excede el pecado del hombre. Entonces, cuando más pecas, tanto más abundará su gracia. Obviamente Pablo, después volviendo a citar estas objeciones en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo iremos a él? Y más adelante siguiendo citando en cuanto a dicho argumento. Ahí es cuando uno se podría llegar a cuestionar qué sentido la vida tiene si no está Cristo. Total, algún día vamos a morir y algo sucederá. No hay nada evidenciado físicamente, biológicamente, científicamente en cuanto a nuestra vida después. Disfrutemos la vida, tal como expresaba Santiago ahí en su carta. Hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ciertamente la vida es una neblina. Y es esta la condición por la cual Pablo, siendo ciudadano judío, habiendo hecho varios viajes a las diferentes ciudades a su alrededor, plantando iglesias, conociendo las diferentes culturas que se encontraban allí en la ciudad de Roma, volviendo al argumento principal, a la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y dándoles una respuesta positiva, mucho, en todas maneras. Primero les ha sido confiada la palabra de Dios, pero no han depositado su confianza en la palabra de Dios, mejor dicho, en Dios mismo. Se confiaron en ser maestros de la ley, se confiaron en sus diversos dichos y en sus diversas tradiciones, no queriendo reconocer su culpa, presentando argumentos en cierta forma ridículos, queriendo primeramente escapar del juicio, pero luego aceptando, hagamos males para que vengan bienes. Estas personas, obviamente, a los que Pablo está escribiendo, siendo ciudadanos judíos, Pablo siendo ciudadano judío y conociendo todo el contexto de ellos, pero más adelante no hay justo ni aun uno, ahí en Romanos 3:10. Pablo obviamente usando la razón con ellos, con estos ciudadanos judíos, pero adelantándose a las posibles objeciones, les tiene que volver a citar la Biblia enseñándoles nuevamente y siendo un maestro ilustre. Pero también Roma era una ciudad rodeada de muchas culturas y no había judíos puros ahí. Ahora, Pablo escribiendo en este contexto, apelando a la conciencia de los judíos. Después, más adelante,
¿Qué sucederá con los gentiles? ¿Cuál será su forma de pensar? ¿Qué sucederá con ellos? Seguramente tal vez tengan las mismas respuestas. Hagamos males para que vengan bienes. Siguiendo un poco más la idea en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a gentiles que todos están bajo pecado. Acá Pablo, obviamente apelando a la conciencia judía, pero más adelante, todo individuo, toda persona está bajo la condenación del pecado. Aunque no lo quiera reconocer, aunque quiera negar la existencia de Dios, aunque quiera decir, no me importa nada de Dios, eso no es, ese cuento del pasado, eso es para los débiles, eso déjaselo a los estudiosos. Pablo en el versículo 9, y lo vamos a estudiar más adelante, todos están bajo pecado. Punto. Ahí cierra esta linda ilustración que se puede llegar a presentar del versículo 1 al 8, las respuestas a las objeciones que puedan brindar el pueblo judío. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por estar en tu iglesia con los hermanos, sabiendo que cada uno desde donde nos rescataste, Señor, sabiendo que la mayoría hemos cometido graves ilícitos, y que la condenación siempre nos va a calumniar, nos va a molestar en nuestros corazones, pero un día cuando alguien nos predicó sobre el Evangelio pudimos reconocer nuestra naturaleza vil y pecadora, y reconocimos a tu Hijo como tu Salvador, nos permitiste gozar de la vida eterna, Señor. Ayúdanos siempre a no presentar argumentos tontos para querer evadir nuestra responsabilidad de ir y cumplir la gran comisión y de seguir sirviendo en la iglesia local. Pedimos bendición por lo que se compartió en tu nombre amado. Amén. Pues gracias, hermano Kenneth. Bueno, hay clase de impresión todavía en cocina. Entonces vamos a tomar algunos minutos de esperar a ellos. Mientras estamos esperando a ellos, voy a dar los anuncios de mes. ¿Por qué, hombres? ¿Por qué estoy dando otra vez? Porque voy a dar otra vez. Es porque